Esto es Vida y Conciencia a partir de los 60. Acompáñenos y participe con nosotros. Tenemos diversas secciones, cápsulas informativas, testimonios, sabiduría y mucho más. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Les recordamos nuestro teléfono en cabina 777-329-7911. Antes de comenzar, queremos hacer una extensa felicitación a todas las mamás que son nuestra audiencia, a todas las mamás que nos escuchan, a todas las mamás adultas mayores, a quienes son abuelas. Muchas felicidades por el Día de las Madres, que en México se conmemoró el día de ayer. Y bueno, queremos compartirles también en este agradecimiento una reflexión que nos mandó un radio escucha. Nos acercamos para expresar la más profunda gratitud por ese apoyo inquebrantable durante tiempos difíciles. Su presencia y aliento han sido pilares en nuestra fortaleza como hijos. Siempre han estado ahí con los brazos abiertos, escuchando, brindando orientación y amor incondicional, lo que nos ha ayudado a superar los desafíos con resiliencia. Esa compasión y esa empatía no han pasado nunca desapercibidos. Estaremos eternamente agradecidos por todo eso que hacen. Muchas felicidades a todas las mamás y un abrazo con muchísimo cariño. El día de hoy tenemos nuestro programa dividido en dos secciones. En la primera sección vamos a escuchar a el licenciado en Trabajo Social Sergio Armando Juárez Inés, quien nos viene a abordar una experiencia vivida durante su formación del trabajo con adultos mayores, dándole un enfoque precisamente a la investigación que se hace en trabajo social, una investigación que no se queda solo en lo escrito, una investigación que también permite escuchar esa sabiduría, esos argumentos, esos conocimientos que tienen las personas mayores. Él nos viene a compartir esa experiencia que vivió en el municipio de Miacatlán, Morelos. Y para nuestra segunda sección vamos a tener a nuestra invitada que siempre colabora con nosotros en este programa, a Catherine Elise Dumont. Y ella nos va a platicar también, hoy es un día de compartir experiencias, esa experiencia que se ha obtenido gracias al interactuar y al estar en conjunto con las personas mayores. Ella fue a un viaje a Europa con un grupo de personas mayores. Y bueno, hoy nos viene a platicar todos esos detalles de ese viaje, cuándo se fueron, cómo fue la experiencia, esta experiencia de viajar con personas mayores, toda esta organización que seguramente está detrás de este gran trabajo que ella hace como gerontóloga y como promotora comunitaria. Y bueno, hoy estaremos hablando de esto. Para comenzar, me permito presentarles al licenciado en Trabajo Social Sergio Armando Juárez Inés, a quien pues recibo hoy con mucho cariño aquí en el estudio. Con mucho cariño, Sergio, bienvenido a este espacio Vida y Conciencia a partir de los 60. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, pues me sumo a las felicitaciones del día de ayer, 10 de mayo. Felicidades a todas las madres que pudieron festejar. Un abrazo enorme y pues bueno, justamente pues honrar a las mujeres, ¿no?, aquí en México. Muchas gracias, Sergio. Bueno, hoy nos vienes a compartir una experiencia en la que pues me da gusto que hablemos de este tema porque pude participar también en esta experiencia que tuvimos en Miacatlán. Ahorita tú nos vas a dar los detalles, pero justamente fue una experiencia que durante la licenciatura en Trabajo Social, como les hemos platicado con anterioridad, pues hay un segundo año de prácticas y estas prácticas se llaman regionales. Entonces, gracias a esta experiencia, nosotros pudimos acudir al municipio de Miacatlán, gestionar y apoyarnos sobre todo de redes con adultos mayores. Entonces, platícanos un poquito si quieres iniciar, cómo es que llegamos ahí. Sí, bueno, también quisiera dar las gracias por el espacio, por la invitación. Es un gusto estar aquí y principalmente pues hablar un poco más de trabajo social. La verdad es que a mí me entusiasma que cada vez que se habla de esta disciplina, que pocas veces se habla y que en este espacio, en esta radio se hable un poco de esta carrera, pues a mí me da mucha
mucha alegría, mucho orgullo. Y bueno, sí, justamente esta experiencia que tuve, una experiencia muy grata y que recuerdo con mucho cariño, fue en esta formación académica que tuve por ahí del año 2018, agosto 2018, diciembre. Estábamos comenzando a realizar nuestras prácticas regionales. En ese entonces, bueno, dentro de nuestro currículum académico tenemos que hacer prácticas regionales, que en pocas palabras, pues es hacer un trabajo académico en donde se busca que no solamente tenga un impacto, por así decirlo, en la comunidad o con las personas que estamos trabajando, sino que justamente lo regional se refiere a que ese impacto que buscamos se refleje en las comunidades, en las familias, en los niños, en las niñas y en la sociedad en general, ¿no? El deseo es que a lo mejor estos impactos que nosotros buscamos salgan de esas casas, de esas familias, y que se puedan replicar en la sociedad en general. Y bueno, nosotros, y digo nosotros porque igual como tú lo compartes, estuvimos realizando prácticas regionales, principalmente con adultos mayores. Nosotros nos acercamos, bueno, la Facultad de Estudios Sociales nos acercó o creó este vínculo con amigos de los mayores México, que principalmente pues el vínculo se formó con Catherine, la compañera que hoy nos acompaña y que va a estar aquí con nosotros. Con ella la facultad hizo este vínculo y nos acercó justamente a esta comunidad en donde pues principalmente se trabaja con adultos mayores. Y pues la verdad, cuando pues nosotros entramos, al menos desde mi perspectiva, pues fueron muchos nervios, porque era una población con la cual nunca había trabajado dentro de mi formación académica, y creo que la aposté porque justamente me habían compartido los profesores o los docentes de aquel entonces que tenía que desarrollar habilidades para trabajar con cualquier tipo de población, y la verdad es que no me arrepiento de haber apostado a ese escenario, porque me dio mucha sabiduría, mucho conocimiento, y que bueno, llegamos ahí a Miacatlán, ya después de todo este contexto que di, mucho contexto. Nos acercamos justamente a Amigos de los Mayores México, en donde Catherine nos recibió con mucho gusto, nos dio la bienvenida y nos pudo acercar a una institución religiosa, porque justamente lo que nosotros buscábamos era acercarnos con adultos mayores, y en esta intención académica era realizar una investigación, ¿no? Para posteriormente realizar un proyecto. Entonces nos acercó con esta institución religiosa, la cual también esta misma institución nos acercó con más adultos mayores, principalmente para conocer las historias de vida de estas personas. Y nosotros decidimos irnos por historias de vida, por una parte por la cuestión académica, porque es una técnica cualitativa que nos ayuda a obtener información, y también porque creo que nos hacía como más fácil este acercamiento con los adultos mayores. Entonces nos coordinamos, pensamos en la manera en cómo nos íbamos a organizar, ya que en ese entonces éramos como 15 estudiantes más o menos, y pues Miacatlán es grande. Entonces nos compartieron las comunidades con las cuales íbamos a trabajar, que fueron 7, ahorita en estos momentos no recuerdo exactamente, pero recupero el dato de qué comunidades a las que fuimos, e hicimos un protocolo, ¿no?, de recorrido comunitario, justamente con la intención de no repetir, por así decirlo, las entrevistas, las historias de vida, y que nuestra información se fuera a duplicar, sino que pudiéramos recuperar las historias de vida pues con mayor cantidad. Y nosotros pudimos entrevistar a 30 personas adultos mayores que nos abrieron su casa, nos dieron la confianza de estar con ellos, y pues comenzamos a realizar entrevistas, ¿no? Entrevistas de una cuestión más técnica, pero pues realmente cuando llegamos a sus casas nos recibieron con mucha confianza, con mucha gratitud, ¿no? Que la verdad, hoy en día no sé si pudiera ocurrir esto por la situación en la que estamos atravesando, pero creo que nos daba cierta confianza, una porque veníamos con un lazo que ya conocían, y dos porque éramos estudiantes de la Universidad del Estado, ¿no? Entonces creo que eso nos dio pues esta ayuda para poder entrar a sus casas. Las personas nos recibieron, como lo había mencionado, y para no hacerles como esta actividad un poco tediosa a ellos, justamente decidimos manejar las historias de vida, es decir, llegar a sus casas, sentarnos en donde ellas y ellos gustaran, en su sala, en su jardín, en ese lugar en donde ellos se sentían más cómodos o cómodas, y comenzamos a preguntarles, ¿no?, algo respecto a su vida. En ese entonces le preguntamos, y que yo recuerdo fue
cómo es que llegó a Miacatlán, ¿no? También la gran pregunta era cómo llegaron a Miacatlán, porque no todos eran originarios de esa comunidad, sino que también justamente estuvieron en un proceso de migración y los hizo llegar a esa comunidad. Y fue en ese entonces que nos compartieron, ¿no? Empezaron a desplayarse, literal, era como un recuerdo a su vida, porque era como, cómo es que llegó aquí y los ojos, pues, de alguna otra manera les brillaban. Qué bonito esto que mencionas. Tenemos que ir a un corte, Sergio, vamos a corte y regresamos a hablar, a poner este énfasis en las historias de vida, justamente estos ojos cristalizados, ¿no? Que dicen mucho de ese sentimiento de llegar ahí, de estar ahí y cómo es que llegaron a Miacatlán. Entonces vamos a un corte y regresamos. Quédese con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 16 minutos y estamos platicando con el trabajador social Sergio y él nos está contando una experiencia vivida de investigación acompañados por adultos mayores. Y antes del corte nos mencionaba de esta técnica reconocida de la investigación cualitativa que son las historias de vida. Y algo que yo quiero recalcar en esta parte, porque justamente lo mencionabas, Sergio, las redes de apoyo que nos hicieron poder llegar a las casas de los adultos mayores de la comunidad en Miacatlán fueron fundamentales para poder llegar ahí. Yo creo que aquí es importante y extender este agradecimiento a las personas mayores, que se tiene esta empatía, este acompañamiento, esta confianza, decías tú, con nosotros como estudiantes, como profesionales, y que en muchas ocasiones creo que se ha dividido, ¿no? Se ha sectorizado que de este lado los jóvenes y de este lado las personas mayores. Sin embargo, creo que este trabajo en conjunto que se hace desde diferentes disciplinas, desde diferentes ámbitos, donde está la colaboración adultos mayores y jóvenes, no debería ser separado, al contrario, que da muchísimo, ¿no? Y permite alcanzar muchos objetivos. Entonces, pues quiero aprovechar esta sección para agradecer a las y los adultos mayores que se solidarizan con los estudiantes, que dicen, aquí está nuestra confianza a los estudiantes, que que abren las puertas de sus hogares, de sus negocios, que aportan también a la investigación desde su experiencia y desde la sabiduría que esta experiencia les ha ido proporcionando. Continuamos, Sergio. Sí, justamente rescatar eso, ¿no? Que el vínculo que se crea en general con la sociedad y que justamente no olvidar en cuestiones académicas que sin estas personas, adultos mayores, adultos, jóvenes, adolescentes, pues nuestro quehacer profesional no sería posible, ¿no? Y en este caso, pues creo que gran parte del proyecto que se realizó fue gracias al vínculo y al trabajo que hicimos con estas personas, porque ellas también nos daban como los caminos a donde teníamos que ir, o nos daba el contexto de lo que estaban viviendo, o nos decían como de pongan atención en esto, o entre las reuniones que nosotros teníamos, pues precisábamos, ¿no? Como de nos compartieron esto, mejor hay que irnos por aquí, y pues que justamente este proyecto, pues como lo decimos en la facultad, no es totalmente de nosotros, siempre es parte de la sociedad. En ese caso fue parte de los adultos mayores porque no nos soltaron, siempre estuvieron ahí, nos estuvieron acompañando. Hasta en este recorrido por las calles, ¿no? Nunca estuvimos solos en ninguno de los recorridos porque justamente eran las y los adultos mayores acompañándonos en ese camino. Exactamente. Entonces, cuando nosotros llegamos, hicimos el vínculo con esta institución religiosa, así se llamaban las personas, las misioneras, que nos hicieron el favor de acercarnos con estos adultos mayores en estas 7 localidades que les mencionaba, que fue Miacatlán Centro, El Mirador, Palo Grande, Linares, Atzompa, Álvaro Obregón y El Rodeo, ¿no? Entonces sí fueron varias comunidades que se pueden apreciar que es el centro de Miacatlán y la periferia, ¿no? Y que gracias a ella nos acercaron a estas personas adultos mayores y
pues en estas entrevistas o en esas historias de vida que nos compartieron nos pudimos dar cuenta pues de muchas de las problemáticas que vive esta población. Pues justamente se cataloga como una población vulnerable, ¿no? Que pues justamente por estas cuestiones o estas características socioculturales, económicas, políticas, pues justamente están viviendo el día de hoy y que bueno, desde hace pues bastantes años han incrementado. Entonces en ese entonces, con todo este recorrido que hicimos, con estas entrevistas, con estas historias de vida, nosotros pudimos como ver a ciencia cierta un poco de las problemáticas que estaban viviendo ellos. Nos dimos cuenta justamente que los adultos mayores que vivían en el centro, en ese caso en el centro de Miacatlán, vivían en mejores condiciones socioeconómicas, ¿no? O demográficas que los adultos mayores que vivían en la periferia, ¿no? Porque los que vivían en la periferia, pues de alguna otra manera también se veía, ¿no? Al momento de entrar las casas como eran, ¿no? Al menos a mí de mi experiencia nos tocó entrevistar a localidades como de la periferia. Y pues se veía como esta diferencia que hay entre los del centro y la periferia. También vivimos con uno de los problemas sociales que en ese entonces contaban los adultos mayores, que me imaginar que se siguen viviendo y que siguen incrementándose, pues es la relación con los hijos, ¿no? Muchas veces al ser una comunidad a lo mejor, por así decirlo, fuera de estas ciudades como Ciudad de México, Cuernavaca, pues los hijos tuvieron que salir de esa comunidad e irse a trabajar a otros lugares, y que provocaba que, bueno, estas personas, estos adultos mayores que eran padres, que eran madres, pues se quedaron solos, ¿no? Y muchas veces algunos contaban con este apoyo económico que sus hijos o hijas les hacían llegar, pero otros no, otros vivían como en un abandono total, ¿no? Algunos sí con supervisión del DIF, pero justamente pues las condiciones eran escasas, ¿no? O incluso algunos sufrían en cuestiones de comidas, ¿no? O que si bien tenían dinero para subsistir, pues muchas veces no podían salir de sus casas porque las condiciones viales no los permitían, ¿no? Salir a la calle, que a lo mejor era terracería, o que había muchos escalones y la persona adulta mayor a lo mejor ya tenía problemas ahí en cuestiones físicas, ¿no? Que ya no podía como caminar, pues se les complicaba un poco. También también se veían un poco la falta de servicios públicos también a las personas adultas mayores que vivían en la periferia, porque pues escaseaban un poco con la cuestión del servicio del agua, de luz, incluso de la basura, ¿no? En donde ellos mencionaban que pues muchas veces tenían que parar, tenían que agarrar su basura y salir o caminar algunas cuadras para dejar su basura porque el servicio de basura no pasaba. Entonces fue un contexto pues de primera mano impactante, ¿no? Escuchar estas historias, porque si bien a lo mejor yo nací en un poblado que se llama el poblado de Aguatepec, pues las condiciones son totalmente diferentes, ¿no? Y conocer esas historias con esas personas pues fue un impacto. Y yo recuerdo que las 3 primeras entrevistas que realizamos justamente, yo me acuerdo que a la tercera salí cansado, ¿no? Y cansado no en el aspecto de que me aburrió a lo mejor estar con las personas, sino más bien el sentir su sentimiento, ¿no? Su vivencia, de absorber, por así decirlo, esa energía que en ese momento, esos sentimientos nos compartieron, que fue de, órale, qué fuerte escuchar eso, qué fuerte que las personas sigan aquí, ¿no? Y que sigan compartiendo esto a pesar del dolor, de ser resilientes. Y yo me acuerdo que yo dije, teníamos 4 entrevistas ese día y la cuarta yo ya no la quería hacer porque era muy fuerte lo que estábamos viviendo, y creo que justamente después de ahí salió un poco el acompañamiento emocional porque fue un poco impactante. Y es que tú mencionas, ¿no? En el poblado en el que tú naciste, en el que tú creciste, las condiciones eran diferentes. Pero estoy segura también que este contexto que tú nos das, que se identificó durante la investigación con las comunidades de Miacatlán, seguramente encaja perfectamente y de manera muy similar con otros municipios que quizá también se encuentran en la periferia, ¿no? Porque aquí tú decías, las condiciones son diferentes en quienes viven en la zona centro y quienes viven en la periferia, considerándolo solo de un municipio, ¿no? Que nos permitió ver como esta cuestión en micro de lo que pasa en todo el estado y por qué no hasta en nuestro país, donde por lo mismo en que los servicios,
los permisos, vivir en las zonas más céntricas, también implica cuestiones económicas más altas, ¿no? Entonces, por supuesto que en la periferia pues son las oportunidades que hay, los servicios que te pueden llegar en ese momento, y que justamente esta experiencia nos permitió, te decía, conocer de manera micro una problemática que ocurre y de la que poco se habla, ¿no? Poco se habla sobre la importancia de garantizar que las personas mayores tengan acceso a todos los servicios públicos, porque sí, difícilmente se dialoga sobre esto. Sí, justamente, y otro aspecto que se me olvidó mencionar fue en este contexto que nosotros vimos que se está perdiendo estos saberes, ¿no? De esos adultos mayores que han sido compartidos de generación tras generación y que justamente ellos compartían, ¿no? Que pues las personas que se dedicaban al campo, pues muchas veces sus hijos ya no se dedicaban al campo y que pues esos conocimientos se perdieron, ¿no? O igual en cuestiones como de para hacer los tés, que para el dolor de panza, me acuerdo que nos compartían para hacer tortillas que tenían su técnica, ¿no? Que se le tenía que echar tal ingrediente, pues también vimos esa cuestión de que se estaban perdiendo esos conocimientos, estos saberes, estas costumbres, estas tradiciones, porque muchas veces pues justamente en este sentido de que los hijos se iban, ¿no? Entonces ya no había con quienes compartir y que incluso pues ya no tenían con quienes hablar. Y en esta parte de que las personas se quedan solas y sin tener con quién hablar, entraba una parte importante que es justamente la comunidad. Pero nos vamos a ir a corte y regresamos a hacer este énfasis de lo que se identificó particularmente también con esta problemática de el sentirse solos de los adultos mayores. Vamos a corte y regresamos. Quédese con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestro teléfono en cabina 777-329-7911. Mándenos sus saludos, sus comentarios y también por favor sus sugerencias musicales para estar poniendo sus canciones en este espacio. Antes de irnos al corte, platicamos con Sergio sobre este proceso de los estudiantes ya en esta inserción a la comunidad de adultos mayores del municipio de Miacatlán. Y mencionabas, Sergio, una parte importante en donde una de las problemáticas que se identificó en las primeras entrevistas, pues resalta con adultos mayores que en sus domicilios no tienen a alguien que les acompañe. Yo me acuerdo en estas situaciones también que había de dos tipos de vida, ¿no? Estaba en un lado los adultos mayores que justamente porque sus hijos estaban trabajando o estudiando en otra parte, pues no estaban acompañados, sus parejas ya no estaban en ese momento con ellos y se encontraban solos en su domicilio. Y la otra parte, esas personas que se encontraban solas en sus domicilios tenían el apoyo de su comunidad, ¿no? Tenían a la persona a la que le podían hablar si se sentían mal, la persona que les iba a comprar tal cosa al mercado, la persona que les llevaba hasta cuestiones como religiosas, que llevaba hasta su hogar los sacramentos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí también resalta esta gran importancia que tienen los adultos mayores todavía en las comunidades y que es necesario que no se pierda, porque ahí está la sabiduría, ahí está la experiencia, porque somos parte de la comunidad, porque somos una comunidad y pues este reconocimiento a quienes ponen de su tiempo, de su esfuerzo y a veces desde sus recursos económicos para no dejar completamente solos a los adultos mayores en las comunidades. Me gustaría que habláramos, Sergio, si estás de acuerdo, sobre estos testimonios que se pudieron escuchar y que pudimos vivir en la imaginación desde la palabra y desde lo que compartieron los adultos mayores con nosotros. Sí, claro. Pues mira, para no ser como muy general y tampoco muy específico, voy a concretizar en algunas historias. Recuerdo muy bien esta entrevista que fue con una pareja de adultos mayores. Si bien íbamos a ir a entrevistar al señor solamente, ahí estaba su esposa, ¿no? Y que justamente... Y creo que ahí solo íbamos a entrevistar a
al Señor porque creo que no sabíamos que su esposa se encontraba ahí en ese momento. Exactamente, justamente porque las misioneras nos habían dicho que solamente era el Señor y que justamente en estos lazos que tú mencionas, las misioneras justamente iban a darle la palabra, ¿no? Y todas esas cuestiones religiosas. Y al momento de entrar a la casa, pues se encontraba la señora, ¿no? Bueno, de primera me acuerdo que como a veces pensaban que a lo mejor éramos un partido político o algo así, pero cuando dijimos que veníamos a entrevistar y queríamos conocer su historia, nos abrieron las puertas de su casa y nos hicieron entrar a su cuarto. Y pues en ese momento pues nos dimos cuenta que justamente el señor pues ya tenía dificultades de caminar y también tenía dificultades visuales, ya no podía ver muy bien. Entonces por eso mismo su esposa creo que se acercó y aparte creo que el señor ya tenía diabetes, porque creo que por eso ya no podía ver. Y fue una entrevista que recuerdo mucho porque fue mi primera vez cuando una persona nos contó parte de su vida y lloró, ¿no? Lloró como enfrente de mí y yo no sabía cómo qué hacer. Lo que simplemente hice y bueno, creo que hicimos fue dejarlo, que se expresara, que llorara, que soltara, porque creo que justamente quería alguien que lo escuchara, ¿no? Y este señor fue una persona que se dedicó al campo toda su vida y me acuerdo que en ese entonces ya era una persona de edad avanzada, ya tenía como 90 y llegando a los 90 y que era una persona que todavía se dedicaba al campo. Y es importante mencionarlo, se dedicaba al campo tal vez no por gusto, sino por obligación. ¿Por qué? Porque justamente no tenían esta solvencia económica para comprar alimentos. Entonces él mencionaba que pues de vez en cuando se iba a sembrar calabaza, cuando era temporada de calabaza, maíz o cualquier otro producto que pudiera rendirle algún aspecto económico, o incluso a veces hacía trueques, ¿no? Con los vecinos o con otras personas para poder alimentarse, pero que justamente él decía que ya no podía. O sea, que con duras penas sembraba, ¿no? Que le costaba ya tal vez llegar al campo también porque su visión pues estaba disminuyendo. Y pues fue muy impactante escuchar eso, ¿no? Como personas que toda su vida han trabajado tienen la necesidad de seguir trabajando, ¿no? De seguir viendo en ese aspecto de qué voy a comer, no mañana, sino hoy, ¿no? Y aparte, también tener una pareja, ¿no? En donde la señora también se dedicaba, creo, en aspectos de casa a planchar, ¿no? A lavar la ropa a lo mejor de los vecinos y pues ahí sacaban unos cuantos pesos. Entonces, esa pareja, la verdad, pues me quedé como pues con la garganta ahí quebrada, ese nudo ¿no? en la garganta. Sí, porque sí fue muy impactante, como lo mencionaba, es muy impactante escuchar estas historias de vida que pues muchas veces a lo mejor por el privilegio que uno tiene, ¿no? De tal vez no haber nacido como en esas características socioeconómicas, culturales, políticas y educativas, pues fue como de órale lo que se está viviendo aquí, qué impactante lo que se está viviendo afuera. Y me acuerdo que entonces terminamos la plática con este señor, que nos chutamos como 1 o 2 horas, me acuerdo, que creo que fue lo más fascinante de las entrevistas, que no fue como de, sí, yo llegué al Megaclan por esto, y se terminó la entrevista, sino al contrario, teníamos como que cortarles un poco por el tiempo que teníamos, pero si fuera por ellos nos seguían platicando y la verdad, pues fueron muchos conocimientos en esa entrevista, y fue justamente esa entrevista después de que salí agotado y tenemos que entrevistar a otra persona. Así es. Y yo me acuerdo ahorita regresando al corte, retomamos esta sabiduría que nos compartió, porque me acuerdo que él nos habló hasta de fechas específicas para sembrar, para cosechar, cuestiones de considerar el sol y demás. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Quédese con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Les recordamos nuestro teléfono en cabina 777-329-7911 para que nos compartan sus testimonios, nos compartan sus intereses musicales también, porque este es su espacio. Y bueno, aprovecho para recordarles que en YouTube ya se encuentran todos los episodios grabados para que puedas volver
a sintonizarlos. Solo hay que entrar en YouTube a Radio UAM y ahí podrán encontrar en el apartado de videos todos los episodios de nuestro programa para volver a sintonizarlos. Bueno, continuamos, ya estamos por cerrar esta sección con Sergio, trabajador social que nos está compartiendo la experiencia vivida con adultos mayores a través de las historias de vida. Y antes de irnos a corte, platicábamos que una de las experiencias significativas con estos adultos mayores, con estas adultas mayores, fue justamente la sabiduría que también nos compartieron durante estas entrevistas y que bueno, entre ellos estaban fechas específicas de cosecha, fechas de siembra, considerar cuestiones solares, estaciones del año y que bueno, es sabiduría que no se está compartiendo, decías al principio, Sergio, que se ha dejado de compartir, que quizá tendrá que ver con que los jóvenes hemos dejado de preguntar tal vez sobre estos temas, con que quizá los adultos mayores, las adultas mayores han dejado de compartirnos a los jóvenes esta sabiduría que es de suma importancia y la invitación a que no dejemos de tener estas conversaciones entre jóvenes y personas mayores. Sí, justamente es lo que quería recalcar, que cuando tengamos la oportunidad de hablar con una persona adulta mayor, ya sea nuestro abuelito, nuestra abuelita o cualquier otra persona que nos pudiéramos encontrar en algún otro lugar, pues justamente vecinos, conocidos en el trabajo. Exactamente, ¿no? Conversar con ellos, ¿no? Justamente nos tienen algo que platicar y también nos tienen algo que compartir, así como nosotros a ellos, ellos a nosotros. Y pues justamente una persona que ha vivido a lo mejor más de 60, 70, 80 años, pues tiene mucho, mucho que compartirnos, ¿no? Darnos buenos consejos, darnos buenas memorias, darnos buenos recuerdos principalmente. Entonces, justamente en esta cuestión de la importancia, pues me acordé otra vez de otra señora, que ella también ya tenía como 80 y tantos. Era una persona, una mujer que también ya tenía problemas de memoria. Y me acuerdo que llegamos, en ese entonces ella estaba acompañada de su hija. Nos dijo, adelante, claro, platiquen, solamente que pues tiene este aspecto que considerar, que a lo mejor ya no va a recordar muchas cosas, pero fue sorprendente cómo sí recordó, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos. Sí, porque tienes razón, en el discurso inicial fue que ella ya no recuerda mucho y bastó una pregunta para que ella trajera a su memoria toda su vida. Exactamente, me acuerdo que pues en esta conversación preguntábamos cómo es que llegó, pero también es cómo era su vida, ¿no? Y que también recuperamos como esas características de cómo era la vida, tal vez específicamente de las mujeres en aquellos años. Y entonces ella recordó, o sea, porque nos estuvo repitiendo como varias veces ese recuerdo, porque lo trajo a su mente, ¿no? Cómo es que ella preparaba su almuerzo, cómo hacía las tortillas, porque me acuerdo que hasta hacía los ademanes, ¿no? De cómo hacía las tortillas y que las echaba al comal y que a tal hora tenía que irse con su marido a darle de la comida, el almuerzo, y que tenía que caminar bastante para llegar al campo, después regresar para volver a hacer la comida y después llevarle la comida a su esposo, ¿no? Que bueno, en ese entonces fueron roles establecidos por ellos, pero fue tanta la felicidad de que se acordó de qué hacía en ese entonces, que creo que hasta su hija se había emocionado, porque justamente la importancia de hablar con estas personas a veces son cosas que no han compartido. Entonces la hija dice, ay, eso no me lo había dicho, que no sé qué. Entonces sí. Ahí es la importancia de hablar con ellos, de rescatar esas historias de vida, porque hay muchas cosas que se quedan en el olvido, ¿no? Y creo que, como bien dicen, recordar es volver a vivir. Qué bonito, sí, justo mi tío abuelo tiene alrededor de 90 y tantos años y él siempre nos comparte recuerdos de infancia, de su juventud, nos comparte también cuando se iba a trabajar por temporadas al campo en estas fechas establecidas por la cosecha, y hay veces que la historia nos la cuenta más de una vez. Pero lo que a mí me gusta de escuchar esa historia más de una vez es que a veces hay cosas a las que o yo no presté atención la primera vez que me lo contó, o en esa versión que me está contando ese día llegó una emoción,
o una información que no me había contado y que se complementa con esa historia. Sí, exactamente. Entonces creo que también aquí es bueno aprovechar justamente el tirar esos estereotipos que hay alrededor de los adultos mayores, ¿no? En este aspecto de pensar de, ay, ¿por qué me voy a acercar yo si no sabe nada, no me va a decir nada, no sé qué hablar de él? O sea, solamente basta en ir y sentarte y decirle cómo fue tu vida, cómo fue en tu infancia, en qué trabajaste, qué te gustaba trabajar o qué es lo que no te gustaba de tu trabajo, ¿no? ¿Por qué decidiste tener tantos hijos o pocos hijos o por qué no decides no tener hijos, ¿no? Entonces creo que es muy importante ese aspecto y que justamente en esas historias de vida pues se comparten muchos saberes. Y ahorita también me acordé de otra historia de un señor de la comunidad de Palo Alto, si no me recuerdo, en Mecatlán. Se hizo un recorrido ahí comunitario porque ese señor tenía las ganas, justamente me acuerdo que las compañeras llegaron a él y les dijo, hay que hacer un recorrido, quiero llevarlas a que conozcan unas pinturas rupestres, ¿no? Entonces se programó la visita, fuimos, ¿cómo llegamos? ¿Quién sabe? Vimos que el taxi llegara hasta allá, el profesor en su carro nos metimos más de los que se permitían, Nos pero acercó un poco. exactamente, para justamente, por una parte, escuchar los conocimientos de esta persona, ¿no? Entonces nos hizo ir a esas pinturas rupestres, pero caminamos mucho, pero justamente en esta cuestión de los estereotipos, porque en ese momento me acuerdo que hubo compañeros que expresaron eso de, yo ya me cansé y el Señor no se ha cansado, ¿cómo es que no se ha cansado? Y es como de, a ver, por no ser adulto mayor no significa que no tenga la capacidad física de caminar. Incluso me atrevería a decir que muchas personas adultos mayores hoy en día tienen una capacidad física más o mayor que la de una condición física mayor que la de nosotros, ¿no? Que hoy justamente los jóvenes a veces estamos un poco más sedentarios en esta cuestión tecnológica. Pero entonces en ese entonces el Señor iba como si nada, ¿no? Me imagino que nos decía, ¿no? Que toda su vida ese había sido su recorrido. Exactamente, porque iba a ir porque en esa parte tenía sus tierras en donde sembraba. Entonces, sin exagerar, recorrimos, ¿qué serán? Unos 4 o 5 kilómetros. Era una loma hacia abajo, o sea, bajábamos y luego subíamos, porque pasamos todavía por un río, me acuerdo. Y el Señor como si nada. Pero me acuerdo perfectamente de esa experiencia porque el Señor nos iba diciendo, esta planta sirve para tal, esa planta la pueden ocupar para tal, ¿no? O no se acerquen a esta porque esa les puede provocar ciertas cosas, ¿no? Y me acuerdo justamente que una compañera iba con, ¿cómo se le llama? Mezquinos, me acuerdo. Y el Señor se los vio, ¿no? Y les dijo, yo recordaba que le había dicho, ponte una planta para que te cures tal, pero ya después me dijeron que no, que habló con ella y que sorpresivamente después, como al mes, a la compañera se le habían quitado los mezquinos, ¿no? Pero fue gracias a esta sabiduría que sabía el Señor, ¿no? A todo eso, a esos conocimientos que nos compartió y no, en verdad fue una experiencia realmente padre porque nos compartió de pie a pa, ¿no? Pues ahora sí que el ecosistema, ¿no? La flora, la fauna que había ahí, nos decía aguas con esto, o las plantas pueden hacer tal cosa, y entonces fue como de órale, ¿no? Fue muy, muy, muy gratificante esa experiencia con ese señor, que la verdad soy un poco malo con los nombres, no me recuerdo mucho del nombre del señor, pero se le agradece esa experiencia. Yo creo que aquí me acuerdo que hasta el camino era hermoso, o sea, era puro campo. Había partes donde había muchas mariposas, también me acuerdo. Y que bueno, tiene que ver con que a veces se cree que la investigación es solamente de escritorio. Cuadrada. Y no salimos ni siquiera del escritorio del buscador, que por supuesto el buscador nos ha dado muchísima información y gracias a internet tenemos toda la información a la mano, lo cual es de agradecerse. Pero a veces ese privilegio hace que se nos olvide que hay que salirnos de esa oficina y que hay que ir a recorrer las comunidades. Justamente investigar de esta manera más, pues más informal, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, para finalizar un poco, para no como cerrar muy abruptamente, pues ya les platicamos un poco como estas historias de vida y como bien mencionas, una cosa es la investigación, que nosotros íbamos a ese aspecto, pero la importancia de regresar la información a las personas o a la comunidad. Recuerdo que, bueno, ya nosotros no pudimos estar como en el segundo semestre, ¿no? Que fue enero, junio del 2019, pero hubo compañeros que se quedaron, en donde nos compartieron que justamente hicieron una feria
como intergeneracional, en donde justamente en esa feria buscaban resaltar aquellas problemáticas que justamente nosotros, gracias a los adultos mayores, se observó, ¿no? Y se pensó. Entonces en ese momento ellos acercaron, los compañeros y las compañeras, a diferentes instituciones como el DIF, la Fiscalía, ¿no? Y otras, el ayuntamiento propio. Cuestiones de salud también, atención a la salud. Exactamente, como para poder resaltar por un lado, pues aquellos problemas de los adultos mayores en esa comunidad, y que no solamente fuera una feria para los adultos mayores, sino una feria para toda la comunidad, y principalmente para resaltar esas problemáticas que se viven pues hoy en día, seguramente se siguen viviendo hoy en día, y que esperábamos nosotros que por lo menos con esa feria pues se dejara una huella, ¿no? De decir, esto está pasando y hay que atender a ello. Así es, y creo que algo también que se resalta aquí es que investigamos y aprendimos a través de la escucha que se dio este diálogo entre adultos mayores, adultas mayores y jóvenes, que creo que eso define muchísimo el futuro, ¿no? Que nosotros sigamos teniendo estos diálogos intergeneracionales, que no nos separemos por cuestiones de edades, estereotipos y generaciones, sino que más bien podamos aprender de lo que los jóvenes tenemos para compartir a las personas mayores, pero por supuesto también de lo que las personas mayores tienen para compartirnos a los jóvenes, a los niños también. Exactamente, sí, justamente. Y si ustedes tienen la oportunidad tal vez de acercarnos a estas instituciones, a lo mejor en donde se concentran o donde se reúnen los adultos mayores, como son los centros culturales, las casas de día, pues tengan la oportunidad de ir, a lo mejor de apoyar, no, de brindarles algún tipo de asesoramiento, de algún tipo de apoyo, porque recuerden que, bueno, al menos desde mi visión, yo que fui estudiante de universidad pública, pues muchas veces pues el derecho que tuve fue gracias a estas personas, ¿no? Que contribuyeron en cuestiones de impuestos, en cuestiones de muchas otras cosas, que justamente fue gracias a que yo tuve una oportunidad de estudiar en una universidad pública, y que seguramente también fue por la contribución de estas personas. Así es. Pues muchas gracias, Sergio. Nos vamos a ir a corte. No te despedimos porque te quedas con nosotros hasta el final del programa. Vamos a corte y regresamos. Quédese con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Escuchamos después del corte la canción Contigo de Los Panchos, un éxito en 1949. Bueno, ya estamos entrando a nuestra segunda sección. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestro teléfono en cabina 777-329-7911 para que nos manden sus sugerencias musicales, testimonios y sus mensajes. Recuerden que pueden llamarnos a cabina, pueden mandarnos también un audio o escribirnos un mensaje vía WhatsApp. Antes de continuar, recordar algunas fechas importantes que tendremos la próxima semana. El 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, y mandamos un saludo con mucho cariño, una felicitación adelantada a todas las mujeres adultas mayores que se dedicaron a esta profesión tan hermosa que es la enfermería. De igual manera, el 15 de mayo estaremos conmemorando el Día del Maestro, de la Maestra y también de los trabajadores agrícolas. Un saludo y una felicitación con mucho cariño a las adultas y adultos mayores que se dedicaron a la educación y al trabajo agrícola. Por último, para el 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un día importante a conmemorar y sobre todo de concientizar. Está con nosotros ya Catherine Elisette Dumont, alguien que nos acompaña siempre generosamente en este espacio y que siempre es un gusto tenerla aquí con nosotros. Hoy nos va a platicar sobre esta experiencia. Vienen llegando de Europa, se fueron de viaje junto con las personas mayores. Catherine, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Gracias, muchísimas gracias, Ana Karen. Sergio, realmente es un gusto de estar contigo, de estar con los dos, y sí, con un poquito de cansancio porque pues todavía nosotros llegamos el jueves por la noche, ahorita es sábado, ayer fue el día de la mamá, entonces a salir, a no han festejar. parado. Entonces pero estamos aquí y realmente muy contentos
de estar aquí en tu programa. Muchas gracias, Catherine. Platícanos, ¿cómo fue que se organiza este viaje? ¿Con qué objetivo? Sí, mira, el objetivo primero es realmente reconocer que las personas mayores tienen derecho al ocio. Es algo que aquí en México me ha llamado mucho la atención porque se habla realmente muy poco de esta parte en la vida de la persona mayor. Nos van a hablar sobre los cuidados, sobre el estado de salud, que sea salud física, salud mental, que otro pues sobre el afore, sobre las pensiones, la jubilación, pero no se habla del ocio. Y pues como bien lo sabes, yo no nací aquí en México, nací en Francia y desde muchísimo tiempo yo he tenido pues personas mayores alrededor de mí que me decían, ¿sabes qué? Este fin de semana nos vamos en la playa, este fin de semana o esta semana nos vamos a la costa, vamos a ir en España, en Italia o vamos a hacer un viaje mucho más lejos, como por ejemplo desde Francia, van en los cruceros de Grecia o de Egipto. Entonces, pues siempre yo he estado en este ambiente. Mi tía hizo un gran viaje a Canadá cuando tenía como 68 años, algo así, que le encantó y siempre nos hablaba de este viaje. Pero algo que yo había visto aquí en México es que no hay esta parte del ocio. Lo están intentando, por ejemplo, si yo vengo a citar el Centro de Atención Gerontológica del SAGEM, del estado de Morelos, lo están haciendo, pero por horas, vamos a decir, o por días. Día de zumba, día de baile, día de teatro, día de aprender la guitarra, y esto está genial. Pero no lo están haciendo por periodo largo. Y entonces, pues, es algo que yo pienso que es muy, muy, muy importante en la vida de una persona mayor, que tenga estos tiempos, pero no solamente de 1 hora a la semana o 2 o 3 horas a la semana, varias veces, pero no, que realmente tienen un tiempo para descubrir, para viajar, porque como lo sabes muy bien, las personas mayores en esta época, justamente, este concepto del ocio no existía tanto. Tú ibas a la escuela, después tú ibas al campo para ayudar a tus padres, después tú te casabas, tú te dedicabas a los hijos o te dedicabas a tu trabajo y ya viene la jubilación y entonces a menudo te ponen un poquito los nietos entre las piernas porque los tienes que cuidar o desgraciadamente tu estado de salud ya no te permite de poder salir, de poder hacer muchas actividades que no tuviste la oportunidad de hacerlas cuando tú tenías mejor salud, mejor movilidad o algo así. Entonces, pues ahora sí, ya yo pienso que es tiempo que las personas mayores de México viajen y tomen, tomen estas oportunidades de descubrir otras regiones del país, porque el país es riquísimo en paisaje, en lugares turísticos, pero también afuera, no solamente aquí en México, pero también fuera del país. Así es. Esto costó trabajo en cuestión de organizar cuestiones de fondos, itinerario de viaje. ¿Cómo fue ese proceso, Catherine? Realmente la organización, vamos a decir que fue realmente lo más padre, honestamente, porque organizar, contactar los hoteles, ver para los boletos de avión, ver para los boletos de tren o los boletos de autobuses, pues realmente, si yo tengo que guardar lo mejor, es esta parte. Es realmente esta parte donde, como yo lo he vivido, no solamente visto, pero vivido durante este viaje, donde todo está perfecto. La organización. Todo, sí, entonces nos vemos aquí a las 8 de la mañana, tomamos el tren en esta... no, porque siempre era mucho más tarde,
porque como justamente yo iba con personas mayores, yo hacía que las actividades empezaban más tarde. Pero vamos a decir, sí, vamos a tomar el tren de las 11 de la mañana para llegar allá a las 12:30. Después tenemos todo el tiempo del mundo para recoger esta parte de la ciudad y después ya nos vemos, comemos tranquilamente. Todo eso está en el papel, no es la realidad. Pero pues por lo menos el hecho de organizar como que nos da un poquito el camino que tenemos que seguir. Pero este camino después tiene varias trampas, tiene varias cosas que se atravesen, que se crucen, y entonces que no se hace, sí se hace lo que hay en el papel, pero no de la manera tan así tranquila y relajada que uno lo podía pensar cuando solamente está leyendo, hoy voy a visitar este lugar, mañana me voy a otro. Así, ¿cuántos adultos y adultas mayores fueron? Entonces, adultos y adultas mayores fueron 14. Porque tuvimos a un joven de 24 años y aprovecho para saludarle, que se llama Kevin. Kevin fue con su abuela Claudia. Claudia tenía 68 años, pues tiene 68 años, y la condición por la familia era de decir, no quiero que mi mamá se vaya sola. Entonces, pues también el nieto la va a acompañar. Y realmente estuvo muy bien porque es algo que ahora, pues después, durante la práctica que tenemos entre nosotros, quiero practicar que hay un verdadero ajismo o edadismo, para que me entiendan, a propósito de las personas mayores en cuestión de viaje y en cuestión de turismo. Nos los tomamos en la mera cara, por eso como cuando yo te estaba diciendo que todo en el papel era genial, pero cuando tú te enfrentas a la cruda realidad, entonces realmente es muy difícil. Vamos a corte, Catherine, y regresamos con esto tan importante que es el edadismo, uno de los principales obstáculos que nos dicen que vivieron en este viaje. Vamos a corte y regresamos. Quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestro teléfono en cabina 777-329-7911. Estamos platicando con Catherine sobre esta experiencia de irse de viaje con un grupo de personas mayores. Vienen llegando de este viaje y antes del corte ya nos decía, el primer obstáculo al que nos encontramos fue este edadismo, ¿no? Y justamente la sección en la que Catherine nos acompaña es la cuestión de las personas mayores, la vida a partir de los 60 en México y en el mundo. Y pensar el edadismo, diríamos, sí lo vemos en algunos momentos en México, pero ver que a nivel internacional esto es una situación, problema muy grave. ¿Qué pasó, Catherine? Cuéntanos. Pues ¿qué pasó? Porque pues lo que está pasando es que somos una generación completamente digital. Todo se pasa en lo digital. Y entonces, haciendo eso, estamos apartando un rango de la población enorme. Y yo no digo para nada que las personas que fueron conmigo, que la más grande casi, pues ya está a punto de cumplir 80 años, la señora Gloria, pero todos tenían su Facebook, tenían su WhatsApp, no más, ni TikTok ni Instagram, pero lo que quiero decir es que no me fui con personas que de plano no sabían utilizar las nuevas tecnologías, hasta sabían utilizar el Google Maps, la ubicación y todo eso. Pero lo que yo me di cuenta es que hay una verdadera deshumanización a propósito del turismo, y la anécdota la más fuerte que les puedo comentar es cuando llegamos en la ciudad de Barcelona, en España, así porque desde el principio no lo hemos dicho, pero fue un tour de Europa, donde empezamos por España, después Francia, Suiza y Italia. Y entonces cuando llegamos en Barcelona ya era noche, porque yo quería que ellos disfrutarían de una ciudad que se llama Zaragoza. Entonces llegamos de noche, y cuando ya logramos pasar pues la primera puerta, la que da sobre la calle, nos afrontamos, porque es realmente afrontar, no enfrentar, a una caja
automática. ¿Qué significa? Que no había absolutamente nadie para recibirnos. Que la caja estaba puesta de manera muy alta, donde una persona mayor, yo la primera por supuesto, pero donde una persona mayor hubiera sido muy difícil de encontrar, donde había que dar todas las informaciones por medio de un teclado digital que estaba en una pantalla. Entonces, pues todas estaban ya desesperadas, ya estaban como que ya queremos nuestro cuarto, pues sí, pero espera porque el amiguito se equivocó, tenemos que encontrar ya, hacer todo desde el principio, dame tu pasaporte, dame... Y entonces, pues, gracias a una persona del grupo que era realmente una de las más jóvenes, se llama Fabiola, gracias a ella, pues pudimos hacer todo, pero nos tardamos muchísimo y realmente es cuando me di cuenta de la deshumanización total. Además, estuvimos en un edificio porque estábamos rentando 2 departamentos de escaleras muy, muy altas, con las maletas, por supuesto, con personas que tenían o un marcapaso o que pues problemas solamente para subir un escalón muy alto, y entonces a ningún momento nos lo dijeron. Cuando nos fuimos, pues finalmente los departamentos estaban bonitos, un poquito raro porque un baño por 10 personas, ¿ok? Pero pues este es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que cuando nos fuimos, pues ninguna persona para decir cómo les fue, la pasó bien, nada, absolutamente nada. Entonces sí, yo dije no, si yo vengo a hacer de nuevo este tour, para nada, yo voy a escoger este lugar porque primero la cuestión realmente de la brecha digital, como ahora se dice, pero sobre todo esta deshumanización total. Y pues fuimos a París, nos pasamos 3 días y al lado de París hay un castillo, no sé si lo conocen, que se llama Castillo de Versalles, que es el castillo de los reyes, sobre todo del rey Luis XIV, el rey Sol, como si este es su apodo en Francia. Y entonces pues llegamos todos súper contentos, vamos, y pues empezó un poquito a llover, pero no tenemos que desmotivarnos, vámonos. Llegamos y había filas, y había una fila enorme, y yo vi escrito a las 15 horas, ¿ok? Había otra fila enorme, yo veo escrito a las 16 horas, ¿ok? Entonces yo le digo a mi grupo, dije, por favor quédense, yo voy a ver lo que pasa. Yo voy y yo veo un señor, lo bueno es que era de mi país, entonces nos entendimos, y me dice, ¿tienen su QR, sus códigos QR? No sé si saben todos lo que es un código QR. El código QR es, no sé, Ana Karen, ¿cómo lo podrías describir? Es como una imagen que está punteada, como varios códigos, varios puntitos, en donde se tiene que escanear. Cuando tú escaneas esa imagen, en muchos puntitos, te manda a un sitio, ya sea a corroborar tus boletos, a la entrada, a veces a tu nombre, etcétera. Exactamente. Entonces, perdón porque allá hacía mucho frío. No, tuvimos frío todo el tiempo. Y me dice, ¿tienen el código QR? Yo le dije, no, pero dígame dónde yo puedo comprar los boletos para entrar en el castillo. Ah, no, ya no se compra boletos. Si usted no tiene el código QR, ustedes no pueden entrar. Y yo le dije, pero venimos de muy lejos. A ningún momento me decían, sí, en el sitio web había lo que llaman para cortar filas. Uh-huh. Había la posibilidad de comprar tu boleto antes para cortar filas. Pero fuimos a la Torre Eiffel, y en la Torre Eiffel había el lugar para cortar filas y el lugar para comprar realmente tu boleto de manera física. Y me dice, no hay. Aquí si no compraste tu boleto desde la aplicación, ¿cuántas veces lo escuché? Si no compraste tu boleto desde la aplicación, desde tu celular o tu laptop o tu tablet, tú no puedes entrar en el castillo para visitarlo. Y yo dije, entonces, ¿y ahora qué? Me dijeron, bueno, gracias. Entonces, pues yo les dije, pues, ¿sabes qué? Acérquense lo más posible y empiecen a tomar fotos. Y aquí, una de las compañeras, que se llama Sandra, dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que hay una posibilidad de visitar por lo menos los jardines.
Y sí, los jardines del castillo de Versalles es una maravilla. Pero allá sí se puede comprar con boletos. Allá sí hay cajas y podemos comprar con boletos. Pues nos fuimos por allá y pues nos fuimos a poder visitar los jardines. Pero yo pensé, ¿por qué para visitar los jardines se puede y para solamente ir al castillo no se puede? Ya tú tienes que entrar en la aplicación, pagar de manera digital, en tarjeta, y después ya te dan tu código QR y después ya te pones en la fila. Por eso decían la fila de las 15, la fila de las 4, la fila de las 17, para poder entrar en el castillo. Entonces yo dije, cualquier persona, no solamente persona mayor, pero ahorita que este programa de radio se dedica más a las personas mayores, cualquier persona que no está enterada o que no sabe manejar tan bien a las aplicaciones, no pueden entrar. Y se encuentran así. Y tuvimos lo mismo en Venecia. Venecia, yo no sé si lo saben, pero como Venecia actualmente está en peligro porque las casas se están queriendo ir ya dentro del canal, pues hay que pagar un impuesto. Y el impuesto, la única manera de pagarlo es en línea, por la aplicación. Y entonces, pues nosotros cuando estábamos en el hotel, nos dijeron, no se preocupe, le doy el hecho que ustedes nos pagaron el hotel y con esto ustedes no van a pagar. Solamente con eso. No, llegando allá hay como 10 taquillas y tú tienes que enseñar tu código QR para poder entrar hasta adentro de una ciudad. Ni es adentro de un museo o de un castillo. Ahora, para entrar adentro de una ciudad, tienes que estar casi profesionista de las nuevas tecnologías, donde estamos poniendo a las personas mayores. Este es algo que realmente yo me afrenté con ellas. Cualquier momento, boletos de tren, no hay nadie, no, solamente hay la máquina. Entonces, cuando por fin teníamos a una persona, todos decíamos, vamos con ella. Aunque ya nos volvimos casi profesional de sacar los boletos de tren, sobre todo en Italia, por medio de la máquina, pero no, vamos con ella. Por lo menos para valorar su presencia y para hacer que ojalá que la presencia de una persona que puede apoyar, que puede guiar, que puede ayudar, nunca desaparezca como se está pasando realmente actualmente. Así es. Adelante. Hablando, porque muchas veces a veces se piensa en optimizar como estos procesos, pero se olvidan justamente que hay personas, y como lo menciona Catherine, no necesariamente adultos mayores, que no están como muy cercanas a estas cuestiones de tecnología. Y no nos vayamos muy lejos, cuando lo estaba mencionando, o sea, cuando voy al banco y veo las practicajas, o sea, yo me acuerdo la primera vez que yo no sabía cómo hacer un pago de la universidad y me dijeron, tienes que pagarlo ahí, pero en ningún momento me explicaron, ¿no? Ahora es como de no irnos tan lejos, sino ver justamente nuestro contexto, cómo eso está pasando y que en vez a veces de optimizar, pues a veces perjudican a las personas también. Y lo dices de la practicaja, ¿no? Pero ya hay algunos bancos que hasta para ingresar al banco literalmente hay una máquina ahí enfrente en donde tienes que sacar tu turno para poder ingresar. Y de ahí ya decides si vas a pasar con un ejecutivo, si vas a pasar a ventanilla y demás. Pero sí me ha tocado en lo personal llegar ahí y que no sabemos cómo solicitar nuestro turno. Y que creo que esto también tiene que ver con esta deshumanización, pero también, no sé si podríamos llamarlo ocio. El ocio está condicionado también, ¿no? Hay condiciones para el ocio. Exactamente. Ahorita que tú lo dices, exactamente. El ocio ya no está designado, funcionando para las personas mayores. Así es. Vamos a ir a un corte, Kat. Entonces lo practicamos. Y regresando del corte retomamos esta parte muy importante que, bueno, fue corroborado por experiencia propia de ustedes a nivel internacional. Vamos a corte y regresamos. Quédese con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya
Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Son las 11 de la mañana con 33 minutos. Les recordamos nuestro teléfono en cabina 777-329-7911. La canción que escuchamos al término del corte es La Flor de la Canela, un éxito de 1957 que corresponde al género tango. Y es en la voz de Aníbal Trailo Tango, Roberto Cacheneche y Ángel Cárdenas. Antes del corte platicábamos con Catherine, seguimos en este tema de su experiencia yéndose de viaje a Europa con un grupo de personas mayores y hablábamos de un término aquí que surge porque ella nos menciona justamente dificultades al llegar al hotel, al llegar al departamento, dificultades al llegar a estos centros turísticos, que todo hay que pagarlo con tarjeta, todo hay que comprarlo en línea y que necesitas estos códigos QR. Y bueno, le decíamos a Catherine que todo sea digital, que todo sea a través de estas plataformas, que para todo tienes que traer estos códigos. ¿Será que estamos hablando de un ocio condicionado? O sea, que solo quienes tengan, que sepan de aplicaciones, quienes tengan tarjeta, ¿no? También empezando por ahí, quienes puedan acceder a estas aplicaciones, solo ellos pueden tener acceso al ocio. ¿Qué opinas de esto, Catherine? Pues no en todos los lugares, ¿eh? Honestamente, la gran mayoría nos permitieron, pues había la posibilidad de entrar directamente porque tú habías comprado tu boleto desde la aplicación, desde una aplicación, pero si no había cajas con personas humanas y donde tú podías comprar. Pero sí, realmente para mí sí fue muy violento de ver cómo yo lo sentí realmente como un método muy discriminatorio hacia las personas mayores. No nos impidió realmente de disfrutar del viaje. Tú me estabas preguntando durante el corte, el grupo entonces era de 15 personas, como te lo mencioné desde el principio. De las 15 personas hubo un joven de 24 años, pero la mayoría de las personas eran maestras, porque me dijeron, todavía somos. Entonces, son maestras jubiladas porque, como me comentaban, nunca vamos a dejar de ser maestras. Entonces, son maestras jubiladas y pues a ellas como que les encantó el viaje porque, pues imagínate, tener 30 años de experiencia profesional como maestra y de siempre hablar del Coliseo, de hablar de la Puerta de Alcalá, como se escucha en la canción, de hablar de la Torre Eiffel y que por fin ya estás adentro de la Torre Eiffel, ya estás adentro del Coliseo, o estás adentro del Vaticano porque tuvieron la inmensa alegría para las personas que son de confesión católica de ver al Papa, porque se cayó sobre una audiencia papal, una misa papal el miércoles, este miércoles que acaba de pasar. Entonces todo eso pues produjeron realmente muchísimos momentos muy bonitos de mucha convivencia, alegría, de compartir, pero sí hay que ser también realista. No todo fue así de lo mejor, porque pues a veces en las propias plataformas te engañan. Y la última noche no la pasamos para nada bien porque nos hablaron de un albergue de juventud, pero era más un centro para migrantes que albergue de juventud. Entonces imagínate a medianoche en Madrid llegando a este centro. Entonces no está todo bien. Yo lo quiero decir porque a menudo las redes sociales engañan. Por supuesto, ponemos fotos donde todos están sonriendo, donde todos están súper contentos, pero pues hay que hablar también de estas situaciones imprevistas que nos pasan y no siempre son de la mejor calidad. Así es. Y esta cuestión, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, donde mencionas del lugar en el que se hospedaron, donde estaba esta máquina frente a ustedes, las escaleras. ¿No? O sea, no sé, estamos en esta deshumanización, en esta cuestión de discriminación, en donde no se toman en cuenta
las características de las personas que van a llegar como nuestros huéspedes, ¿no? Pensándolo desde esta postura del hotel, del departamento, lo que debería ser. ¿Quiénes son nuestros huéspedes? Para poder adecuar las condiciones a ello. Pero lo estoy pensando ahorita, Ana Karen. Es que yo pienso que la deshumanización llegó desde el momento que yo fui sobre la plataforma para reservar. Desde este momento... Desde ahí empezó. Ya no tuvo, en comparación, por ejemplo, lo que le estaba platicando de un hotel que tuvimos en Florencia, donde yo hice todo el proceso con la misma persona, desde el principio, desde el primer correo electrónico hasta encontrarla, realmente cuando ella nos dio las habitaciones, hasta despedirme de mano, casi de abrazos con ella. Pero esto de pedir directamente en la plataforma, de reservar directamente por este medio, desde aquí empieza la deshumanización. Y desgraciadamente, ahora pensándolo, yo también participé en eso. Porque a veces es más fácil, más rápido, como tú lo estabas diciendo. Yo estaba optimizando mi tiempo. Pero optimizando mi tiempo y de una cierta manera también optimizando el dinero, para nada yo optimicé las relaciones que yo podía tener. Porque si yo hubiera tenido para este departamento a una persona directamente, diciéndole, ¿sabes qué? Voy con un grupo de personas mayores. Pues si hubiera tenido una persona me hubiera dicho, ¿sabes qué? Este lugar no está adecuado para ustedes. Así es. Porque hay muchas escaleras. Entonces, hay que hacer mucho cuidado, muchísimo cuidado. Ahorita que la famosa inteligencia artificial está llegando, está penetrando nuestras propias vidas, que lo queremos o no, que tratemos de no participar tanto en eso. Y que tratemos siempre de tener una relación cálida y una relación humana con una persona. Pero que no todo se pase con máquinas. Sí, exactamente, justamente lo que menciona Catherine. Creo que es muy importante eso. Utilizar la tecnología como un apoyo, más no que sea la totalidad, ¿no? Porque justamente como seres humanos somos seres sociales. Entonces creo que es muy importante que nunca perdamos eso, porque creo que justamente pudiera irse por allá con la inteligencia artificial, con las aplicaciones, con toda esta cuestión tecnológica, se está perdiendo la interacción cara a cara, que creo que es muy importante como seres humanos. Esa interacción social. Qué bonito esto que mencionan. Vamos a ir a corte y regresamos para ir cerrando. Me gustaría que ahondáramos en algunas partes experiencia que te compartieron después de ese viaje, esa sensación que tú percibiste, decías, Catherine, tenían enfrente a la Torre Eiffel. Entonces vamos a escuchar ahorita para ir cerrando esas experiencias bonitas de este viaje. Vamos a corte, quédese con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Ya estamos en la última parte de nuestro programa y para ir cerrando, Catherine, nos gustaría escuchar esas frases, ese mensaje, esa percepción que tú tuviste de quienes tuvieron la oportunidad de ir a conocer Europa. Mira, yo tengo rápidamente dos momentos muy, muy bonitos. La primera, la señora se llama Ana María y su sueño, realmente su sueño era de conocer la Torre Eiffel. Entonces, pues, como no teníamos para cortar filas, pobrecitos hicieron una fila de casi, de más de 1 hora y media para poder entrar y yo le dije, ¿sabes qué? Quédense 2 horas adentro, lo que a mí aún me parece mucho, pero quédense 2 horas adentro, disfruten, aprovechan y todo. Y cuando ella bajó, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo, gracias porque cumpliste uno de mis sueños, porque tengo otro y no te lo dije, porque tenía esa superstición, porque el otro era de ver el Papa y también se le cumplió. Pero lo que quiero decir es que cuando tú tienes a una persona que casi va por llegar 70 años y que así te toma en los brazos y que te dice gracias a ti yo cumplí un sueño, se siente realmente muy bonito. Y la otra, que su amiga, siempre estaban juntas, a la maestra Arminda,
la quiero saludar también. Y quiero saludar a todas y a todos porque ya no me van a hablar, porque me van a decir, ¿por qué no me mencionaste? Pero a la maestra Arminda, que ella me decía justamente a propósito de lo que te decía a propósito del Coliseo, que siempre había visto el Coliseo en los libros, porque ella era maestra de primaria, pero que ya por fin lo iba a conocer de verdad. Ay. Ella por fin iba a estar adentro, iba a caminar adentro del Coliseo, iba a ver estas salas donde había los gladiadores, donde había los animales, porque era un circo, y entonces igual cuando salió estaba tan feliz, pero tan feliz de por fin hermoso. algo que enseñó durante más de 30 años, lo vivió en carne propia, como se dice. Entonces, yo tendría muchísimo que decirte de todo lo bonito, por supuesto, que pasó. Pero yo pienso, como te estaba diciendo, que no tenemos que caer como en las redes sociales, y sobre todo, por ejemplo, en Instagram, que todo es bonito. No todo es bonito. Y sí hay que denunciar situaciones, realidades crudas, como las cuales nos enfrentamos, para que justamente haya después una mejora o una retroacción, como que, ¿sabes qué? Ya nos fuimos demasiado en optimizar, como dijo Sergio, y hay que regresar para darle calidad humana en los viajes de ocio, pues también se tiene que decir aquí, y te agradezco mucho. Qué bonito, que el ocio no implica que no haya calidad humana. Qué bien esto que mencionas. Y bueno, ya estamos por irnos. Yo quisiera enviar una felicitación. Dices que tu grupo que se fueron a Europa son maestras jubiladas. Sí. Entonces en la semana estarán de festejo. ¿Les quieres decir Sí. algunas palabras generales? Pues quiero... pero me da miedo porque tengo miedo de olvidar. Quiero felicitar a la maestra Gloria, a la maestra Arminda, a la maestra Ana María, a la maestra Yolanda, a la maestra Cecilia Minerva, a la maestra Claudia. Y normalmente no he olvidado. Si antes de estos 2 minutos que se te quedan Perfecto. se me pasa, entonces yo te lo digo. Gracias, Catherine. Pues hoy fue un programa de compartir estas experiencias. Sin duda nos llevamos estos mensajes tan importantes de un... Adelante. A la maestra Ofelia. Ofelia, también va la felicitación para ella. También nos llevamos estos mensajes importantes de que justamente el diálogo entre jóvenes y personas mayores, ¿no? Platicábamos en la sección con Sergio, no debe terminarse. Al contrario, es momento de que los jóvenes hablemos con las personas mayores, que las personas mayores sean escuchadas también por nosotros los jóvenes. De esto depende nuestro futuro como sociedad. Somos seres sociales, mencionaba Sergio. Cata, adelante. A la maestra Robita, además estuvo conmigo todo el tiempo, fue mi compañera de habitación. Entonces un enorme saludo y abrazo también a la maestra Robita, ¿cómo la pude olvidar? Un abrazo con cariño, pero ahí Sí. si vas recordando más, Sí, los vamos mencionando. Sí, perdóname, todavía estoy con el cambio de horario, perdóname. Adelante. Ajá. Y bueno, esta reflexión que nos trajo Caterina a raíz de esta experiencia, de este viaje, que nos da mucho a la reflexión y también al compromiso social, ¿no? Ella decía, a veces también caemos en que todo es más optimizante así, todo es más rápido, nos facilita más la tecnología y se nos olvida justamente que somos personas, que somos seres sociales y que hay que considerar en todo momento, desde la disciplina en que estemos, desde el lugar en el que estemos, porque esta era una actividad para apostarle al ocio en la tercera edad. Y desde ese momento también no olvidarnos que hay que garantizar la calidad de vida. ¿Algo que quieras decir, Sergio, antes de irnos? Sí, pues agradecer el espacio, agradecer este espacio. En verdad fue muy gratificante escuchar a Catherine toda esta historia que tuvo, ¿no? Todos estos retos, todos estos obstáculos y justamente el mencionar que no siempre es fácil realizar un viaje, que siempre tiene sus complicaciones y que pues justamente hablar de estos retos tecnológicos que hoy en día tal vez no se ven o tal vez muchas veces por andar en esta
en este contexto tecnológico muchas veces hacemos a un lado, ¿no? Y bueno, yo también quiero aprovechar el espacio, pues justamente sumarme a estas felicitaciones para las y los maestros el 15 de mayo. Yo de mi parte pues quiero felicitar y agradecer a estas maestras que tuve y maestros que tuve a lo largo de mi historia académica desde la primaria. No me acuerdo de la maestra Lolita, Evangelina, la maestra Berta, Paulina, que digo, algunas ya se nos adelantaron, a las maestras y los maestros que tuve en secundaria, y a las maestras y maestros de la Facultad de Estudios Sociales, que pues realmente fueron pilares para mí, para mi formación académica. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Y que dando parte de su vida, de su tiempo, para formar seres humanos. Exactamente, los sacrificios que hay, ¿no? También siendo madres, siendo padres, ¿no? Al estar formando aquellos profesionistas que van a dirigir nuestro país. Muy bien, un abrazo con mucho cariño, una felicitación con mucho cariño y sobre todo agradecimiento a las y los profesores que integran el equipo de la Facultad de Estudios Sociales y de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Catherine, ¿algo más que agregar antes de irnos? Pues, muchísimas gracias como siempre de verdad de la invitación. Y pues este primer viaje fue un viaje como justamente las maestras me lo dijeron, fue un viaje de aprendizaje, donde aprendimos mucho, donde sí hubo errores y donde esperamos que en los próximos viajes ya no habrán tantas. Exactamente, uno de varios viajes que seguramente van a tener con Catherine, y que ya a lo mejor el segundo, el tercero, el cuarto ya va a ser muchísimo más fácil, y justamente ahora sí a utilizar la tecnología como apoyo, ¿no? Se van a ir perfeccionando poco a poco, pero lo importante es que Catherine nos menciona que no es el último, que es el primero de muchos que se estarán haciendo. Pues bueno, antes de irnos, queremos recordarles la importancia de la hidratación. En estos momentos las temperaturas están muy altas en nuestro estado, como en nuestro país, y por ello recordarles que la cantidad de agua corporal total disminuye en la vejez. Esto puede aumentar el riesgo de deshidratación durante una ola de calor. Por favor, hay que priorizar. Si no nos da sed, hay que ponernos algunos recordatorios cada cierta hora, tener ahí nuestra botellita de agua para recordar tomar agua. Prioricemos la hidratación para asegurar nuestro bienestar. De igual manera, no olviden que al menos 30 minutos de actividad física de acuerdo a tus condiciones físicas. Igual prevención para el deterioro cognitivo. Hay que mantener comunicación constante. Las medidas de aseo, de higiene y seguridad. Lava tus manos antes de ingerir los alimentos o después de ir al sanitario. Y para la población en general, recuerden que hay asientos reservados, filas reservadas para la población adulta mayor. Antes de irnos, queremos también hacer un énfasis en las prevenciones de riesgos y caídas. En el programa pasado hablamos sobre el envejecimiento saludable y decíamos que si tomas algún medicamento, consideres que debes de cuidar cuestiones de equilibrio, de la dosis de tu medicamento, asegurarte de conocer los efectos secundarios de tus medicamentos y también, por favor, hacer énfasis en ejercicios de fuerza y de flexibilidad. Así, en caso de sufrir alguna caída o algún accidente, evitaremos riesgo de fracturas. Les recordamos que como este episodio y el resto de los episodios ya se encuentran en Radio UAM en su página de YouTube. ¿Qué hay que hacer? Hay que ingresar desde el buscador a YouTube, Radio UAM, y ahí podrán encontrar los episodios grabados para que puedas volver a escucharlos. De igual manera, recordarles que pueden contactarnos. Próximamente vamos a tener también ya en actividad nuestras redes sociales del programa, nuestra página de Facebook, para que también ustedes ahí puedan mandarnos información, puedan localizarnos y demás. Catherine, ¿algo más antes de irnos? No, pues realmente agradecerte de verdad. Agradecerte de verdad por la invitación y sobre todo de que no hay una fecha límite, no hay caducidad. Entonces, si ustedes quieren viajar, pues los podemos apoyar, los podemos ayudar a ver cómo se puede realizar este sueño. Y si quieren contactarme, estoy en el 777-201-0593, 777-201-0593. Y si me dicen, ¿sabes qué, Kat? Mi sueño, por ejemplo, ya estamos programando un viaje a Canadá, porque muchas personas mayores del grupo me dijeron, queremos conocer las caídas del Niágara. Entonces, pues
Y está genial porque se están proyectando. No estamos viendo de día a día, no. Yo me proyecto porque dentro de 6 meses yo quiero estar, o de 4 o 5 meses, yo quiero estar frente a las, ¿cómo se dicen aquí en la de Niágara? ¿Las caídas? Cataratas, Las creo. cataratas, sí, de Niágara. porque yo sabía que había un nombre un poquito específico. Las cataratas de Niágara. Y es algo que a mí me da mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y ahora sí nos vamos. Que tengan una excelente semana. Bonito sábado. Hasta la próxima. Esto fue Vida y Conciencia a partir de los 60. Esperamos les haya gustado. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora.